A ver, la historia es que yo tengo un amigo aquí en Bogotá que era muy amigo de mi esposa y mi hija y recurrían a un grupo de oración. En Ujú. alguna ocasión iba yo con mi señora por la calle cuando me encontré con el amigo y me paré a saludarlo. Entonces eso fue como un martes, un miércoles así, y nos dijo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué van a hacer el sábado? Y le dije, no, pues hasta el momento no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos así previsto nada. ¿Por qué? Entonces me echó el cuento y dijo, no, es que viene de Italia un sacerdote eh, que es del movimiento sacerdotal mariano. Y entonces le dije, qué bueno que venga, pues a Bogotá y a Colombia vienen muchos sacerdotes de Italia, le dije yo empecé a tomarlo como el pelo, ¿no? Ujú. Y entonces me dijo, no, lo que pasa es que este sacerdote escribió un libro. Dije, mira, también en Colombia hay muchos sacerdotes y en el mundo entero que han escrito libros. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, con nosotros? Entonces siguió. No, lo que pasa es que escribió ese libro y él hace unos cenáculos. No tengo ni idea qué es eso, pero vuelvo y te pregunto, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eh, es decir, ¿a qué voy yo al aeropuerto? Yo, no, pues quería que de pronto si les interesaba, yo tampoco lo conozco, pero voy a ir porque me invitaron. Ya, no, pues qué bueno que vayas, después nos cuentas. Finalmente le dije, no, bueno, mira, nos miramos ahí con la señora y eh, pensamos, y este debe ser que quiere ir al aeropuerto y no tiene quien lo lleve, o no tiene plata para ir, ¿no? Bueno, pendejada, ¿no? Entonces le dije, mira, si quieres, hablémonos el viernes por la tarde, a ver, de pronto te acompañamos. Y entonces en eso quedamos. El viernes por la tarde lo llamé y le dije, mira, ¿a qué hora es la cosa de lo de ir al padre que dices? Y entonces me dijo, no, a tal hora. Entonces dije, bueno, pues si quieres pasamos y te recogemos. Y vamos. Así fue. Pues, lo recogimos, nos fuimos para el aeropuerto y, y llegamos. Ay, por el camino me fue contando que a recibir al padre iba una delegación grande porque él tenía que unos representantes, que era un sacerdote, que había mucha gente que hacía en el cenáculo. Y Mm. le dije, ¿tú por qué sabes todo esto? ¿Tú has ido? No, nunca he ido, no es que no, tampoco sé nada. Y pero entonces no sé a qué vamos. Yo no, pues conocerlo, a ver. Bueno, lo cierto fue que llegamos al aeropuerto, un aeropuerto especial para donde llegan en vuelos pequeños y especiales. Y llegamos allá y sí, había un montón de gente ahí, muchos carros que habían ido a esperarlo. Entre esos iba el sacerdote que era el, el representante del padre Gobi aquí en Colombia, aquí en Bogotá específicamente, pero pues representante para todo el país. Se llamaba el padre Francisco Núñez Gómez. Entonces, bueno, ya llegamos allá y este señor me presentó ahí con algunas personas que conocía, regresó al padre y bueno, nos pusimos a charlar ahí un ratico. Entonces, mientras tanto, hacer tiempo a que llegara el avión. De pronto anunciaron que la llegada del avión y salimos todos a mirar a la llegada. Alguien nos dijo, vamos a mirar el avión, ¿qué tal? Que no sé qué, como si fuera pues una cosa novedosa, pues. Y así fue, salimos a mirar ahí en la rampa para que llegara el avión. Y yo sorpresa cuando estaba carreteando ya llegando al sitio de parqueo, veo la imagen de la Virgen pintada en el alerón trasero alto del avión. Eso me sacudió mucho porque pues me llamó muchísimo la atención que un avión tuviera la imagen de la Virgen ahí. Bueno, Mm. ya el avión parqueó y empezaron a bajar todos, entre esos el padre Gobi eh, con su atuendo de sacerdote, su gorrita y toda la cosa, su boina. Entonces ya nos presentamos ahí tal. Entramos a la oficina del check-in y nos sentamos ahí mientras tanto. Él fue preguntando
algunas personas hablando con el sacerdote y quiénes eran cada uno de los que íbamos ahí. Entonces nosotros nos presentamos con mi esposa y le dijimos, no, nosotros somos eh, miembros de una comunidad matrimonial de Alegría. Y entonces, muy bien. Bueno, ahí estuvieron hablando muchas personas con él y ya llamaron y dijeron al padre Gobi, lo citaron, entonces entró, le entregaron los papeles para salir del aeropuerto y cuando íbamos saliendo me dice, ¿ustedes tienen carro? Le dije, sí, señor. Todo esto era en traducción con Octavio Viva, que lo has oído, me imagino. Sí. Entonces le dije, sí, ¿cuál es su carro? Entonces le mostré. Yo había acabado de comprar una camionetica que la había comprado especial para la comunidad donde trabajábamos, porque normalmente trasladábamos al sacerdote y algunas parejas muy allegadas a nosotros, entonces una camionetica un poco cómoda para 7 pasajeros. Entonces dijo, ¿puedo irme en ese carro? Dije, sí, señor. Entonces me llamó mucho la atención. Y, había muchas cosas, muchas coincidencias que como que no eran muy claras, ¿no? Ujú. Y entonces nos vinimos ya, arrancamos, entonces sigan a ese carro que va adelante, pero era el, el, el carro, una camioneta donde iba el padre Núñez Gómez, el representante del padre, y un señor que era el dueño de la camioneta, que era ¿cómo se dice? Como el compañero del movimiento, de las cosas de los cenáculos. Entonces nos fuimos detrás. En el tráfico de Bogotá, en esos momentos, unos carros se nos atravesaron ahí y nos perdimos. Es decir, el otro carro cogió por un lado, yo no me di cuenta y nos perdimos. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y para dónde es que van? ¿A dónde van a llegar? Entonces vamos a llegar a una cosa que se llama, eh, ¿cómo se llama? Ay, pues ahora se me olvida el nombre. Bueno, San Pedro Claver. Yo sé dónde queda eso. Nosotros hemos hecho allá encuentros. Entonces, llegamos fácilmente hasta allá. Y cuando llegamos, nos bajamos, le ayudamos a bajar las maletas y a subirlas a la habitación del padre. Y, y ya nos despedimos de él cuando íbamos bajando. Yo, no se vayan, vamos a desayunar. Entonces, no, ya nosotros desayunamos. No importa, vengan, se sientan con nosotros a comer algo. Y ahí se sentó el padre con un montón de gente, muchos de los que iban ahí, se sentaron ahí a desayunar. Entonces, en ese ratico ahí contó grandes rasgos parte del viaje y la cosa. Bueno, terminamos de desayunar y entonces nos estamos despidiendo cuando dice, esta tarde tenemos cenáculo aquí para los sacerdotes. Y mañana tenemos el cenáculo, la iglesia de Chiquinquirá, que es una iglesia pues un poco, eh, ¿cómo se dice?, importante dentro de la iglesia porque tiene unas condiciones especiales que es la iglesia en Bogotá de la Virgen de Chiquinquirá, que es la Nuestra Señora del Rosario, patrona de Colombia. Ujú. Entonces, bueno, muy bien. Nos despedimos y nos salimos con mi señora cuando me dice, y con el amigo cuando me dice mi señora, mi sobrino me contó que él había oído hablar del padre Gobi y que algún día le gustaría conocerlo. Por si acaso saben algo, le comentó a mi señora. En ese momento ella me contó eso, le dije, pues este es el tiro de llamarlo. El sobrino de Noemí, que es mi esposa, se acababa de ordenar y le acababan de dar una parroquia por allá en un pueblo hacia el centro del país. Y entonces dije, pues es el tiro, voy a llamarlo. Entonces le cogí el teléfono, lo marqué y le conté la historia. Y entonces me dice, oh, no, yo me voy de aquí para allá. Yo estoy aquí en Bogotá. Y qué coincidencia, mira qué cosa tan curiosa.
yo estoy aquí dando unas charlas, ¿qué estás haciendo aquí? Le pregunté entre amigos, estoy dando unas charlas a una cárcel de presa de mujeres detenidas. Y entonces, yo no, yo cierro ya esta cosa aquí, yo termino aquí, cierro con alguna cosa y me voy. Y no, tranquilo, termina de hacer todo lo que tienen que hacer y yo hoy te recojo. El cenáculo que va a haber es a las 5 de la tarde. Entonces yo voy hasta la casa, almorzamos, hacemos unas vueltas y vengo y te recojo antes de las 5 para que lleguemos a tiempo. Así me fui, lo recogí al muchacho y nos vinimos. Lo entré allá al sitio, a San Pedro Claver. Le toqué en la puerta, pues ya estaban allá encerrados y salió el mismo padre Gobi a abrir. Y entonces yo le dije, el señor es sobrino de mi señora, acaba de ser ordenado y él quería conocerlo, miren la coincidencia. Yo, siga, siga, siga. Y bueno, hasta luego, padre. No, 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 usted también entre. Y no, pero yo no soy sacerdote. No importa, entre. Me mandó a seguir. Eso, pues, yo viví esa experiencia que no tenía ni idea de qué se trataba. Y pues ahí me enteré de todo lo que hacía el padre Gobi y lo que significaba para él esa avenida, que era la tercera avenida que hacía Colombia. Mm. De ahí entonces salimos y cuando íbamos saliendo me despedí de él otra vez y me dice, no olvide, mañana tenemos cenáculo en la iglesia de Chiquiquirá. Ya, sí, bueno, allá estaremos, padre. Muchas gracias. Y nos venimos. Al otro día me llama y me dice, me pregunta por teléfono, Octavio, que si tenemos dos carros, que tenemos otro carro. Y yo, sí, señor. Y pueden traerlos para que nos lleven a todos, porque él venía con su tripulación, ¿no? Venía con tripulación y venía con otras dos señoras, que entre esas estaba Carmen Rosa, que la he oído mencionar. Ujú. Y Sí. también venía Ana María de Perú, que también la habrás oído mencionar. No, ella no. Sí, es una señora muy querida, es un poquito ya mayorcita, pero muy comprometida con el movimiento, igual que Carmen Rosa, pues. Y ha hecho una gran labor allá en Perú. Entonces, fuimos, los recogimos y nos fuimos allá a la iglesia. Entramos al parqueadero, dejamos los carros y el padre estaba allá dentro de la iglesia. Y empezó el cenáculo. Estando dentro del cenáculo, estábamos arrodillados cuando de pronto nos viene una persona ahí, que no me acuerdo quién fue, si fue Carmen Rosa o otra señora, nos dijo que el padre Gobi les manda a decir que no se vayan, que él tiene un mensaje para ustedes, la Virgen. Y entonces cuando dijo eso, pues yo me reí, me sonreí, le dije a mi esposa, le dije, será por los santos que somos, que la Virgen nos va a mandar mensajes, o a mí pues. Y entonces me dice mi señora, ¿será que dijimos algo en el camino que no le gustó? Y yo, pues no sabemos qué será. Bueno, no pasó nada, salimos, ya terminó su cenáculo, sacamos los carros, nos fuimos para la casa otra vez, los llevamos y otra vez nos dijo, no olviden que eh, mañana tenemos cenáculo. Y se quedó mirando y dice, eh, yo quisiera ir a su casa y comer en su casa. Entonces le dije, claro que sí. Y se lo dije tal vez de alguna forma que le llamó la atención, porque me dijo, dígale a su señora que estaba al lado mío, tal vez le vio la cara de preocupación en el momento. Yo le dije que sí. Y entonces me dice, dígale a su señora que no se preocupe por el menú que yo se lo mando. Porque mi señora precisamente empezó a pensar eso. Italiano, pastas, eh, vino, legumbres, ¿qué comerá ¿Qué comerá? Bueno, primero que se le hizo como un nudo en su cabeza y él entonces me dijo eso, dígale a su señora que no se preocupe que yo le mando el menú. Así fue, nos mandó el menú diciendo que era lo que me gustaría comer esa noche y todas las cosas. Y entonces pues nos vinimos y por la noche fui y lo traje y así fue, antes de salir
antes de salir por él, me llamó a decirme que los únicos que debían estar en la cena éramos nosotros nada más, los de la casa. Nosotros tenemos 2 hijos, uno de ellos estaba viajando en ese momento. Se quedó la hija que domina el italiano. Así me llegaron y de entrada lo mandamos seguir y se quedó mirando un altar que teníamos, un altarcito que teníamos aquí en la sala, donde teníamos la rosa mística. Y entonces tan pronto la vio, se vino, se arrodilló y dijo, oh, Madonna Divina. Y no sé qué, si le dijo alguna oración ahí, les comentó por qué tal, que no sé qué. Entonces, bueno, le contamos a grandes rasgos por qué estaba la Virgen aquí. Entonces nos sentamos, ya pasamos a la mesa y ahí empezaron a contarnos la historia, un poco el recorrido y todas las cosas, por qué Octavio, y nos contó la historia de por qué Octavio estaba en el movimiento. Y, y también algo de Carmen Rosa, no sé si fue esa misma noche. Bueno, lo cierto es el caso que nos sentamos a comentar y entonces preguntó, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Ya nosotros tenemos aquí un rosario todos los viernes. La razón de eso es porque tuvimos un problema con la hija, que estaba ahí sentada con nosotros. Ella sufrió un lupus que era muy grave, pues era mortal. Y teníamos un sufrimiento muy grande porque ella salía de aquí por la mañana en su carro a estudiar y por la noche de pronto nos llamaban a decirnos, mire, fulano de tal, su hija fulana de tal, está aquí en la clínica tal, tal, y que no sé qué. Entonces nos tocaba salir en carrera e ir a buscarla, porque el mal le estaba afectando de tal manera que de pronto le producía unos espasmos, unos ataques pues que le imposibilitaban. Entonces eso lo contamos, entonces, qué bueno. Entonces, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Entonces digo, no, Carmen Rosa les explicará más adelante qué es. Pero cuando te estoy diciendo esta cosa era como que ya estaba anticipando que nosotros ya éramos miembros del movimiento. ¿Cómo te parece? Entonces, ya bueno, terminamos toda la comida y todo lo que hablamos y todas las cosas. Y entonces me fui a llevar, nos fuimos a llevar con mi señor. Nos dejamos allá en la casa y otra vez nos dijo, no olviden mañana, no, nos despedimos ya tarde y ya está. Y al otro día me levanté yo temprano y me senté en la oficina. Tenía mi oficina aquí, ya no la tengo. Entonces me senté ahí a trabajar cuando me suena el teléfono. Jamín, le habla Octavio. Padre Gobi pregunta que si usted puede prestarle la oficina al Padre Gobi que necesita resolver unos problemas de una carta que tiene aquí. Entonces le dije, no, sí, claro, con mucho gusto. Sí, claro. Entonces que si puede venir a recogernos. Bueno, ya voy para allá. Me paré, fui, lo recogí. Y se sentó ahí, hizo una serie de llamadas y todas las cosas. Y al final de la llamada me dice, ¿usted puede ayudarme a recobrar esas platas? Pues le dije, sí, con mucho gusto, si usted me da autorizaciones escritas y lo necesario, porque usted sabe que eso es delicado, le explicaba yo a Octavio. Sí, entonces yo, no, claro, claro. Incluso en la llamada supe que más o menos a quién llamaba y todo eso. Y así fue. Listo, ya terminado. Entonces empezó a salir, íbamos saliendo. Cuando me dice, padre Dobby pregunta que si usted quiere ser el distribuidor de sus libros. Y entonces a mí se me cruzan los cables y yo, claro, como yo le había contado que yo tenía un grupo de vendedores en mi trabajo, pues yo manejaba una serie de cosas de celulares en ese momento. Entonces le dije, claro, sí, con mucho gusto. Pero sin pensar
¿En qué era? No, no, sin preguntar ni nada. Yo me imaginé que tenía que ver con lo de los vendedores, como te cuento. Y entonces dije, pues vendedores, ¿dónde venden los libros? En las librerías. Fue lo que se me ocurrió a mí pensar. Y le dije que sí sin saber ni preguntar nada. Pues, una cosa muy extraña. Y bueno, listo. ¿Y entonces qué? Yo no, Carmen Rosa después le habla y le comenta cómo es la cosa. Así fue. Ya se despidieron, nos despedimos, fui, lo llevé y toda la cosa. Chao. Y ya después Carmen Rosa vino y me contó cómo era la cosa. Le trajo un par de cajas de libros eh, y, y me explicó cómo era la cosa, que había que ir a las parroquias a tocar las puertas, a hacer cenáculos y también y que a través de los cenáculos era que se vendían los libros. Y imagínate el bochinche, nada que ver con los vendedores. Entonces, bueno, sí, ya empezamos con Carmen Rosa, incluso hicimos algunas reuniones con las personas que nos acompañaban en el cenáculo y empezamos a hacer las cosas, ya empezó la cosa en forma, sin más ni más. Y ahí empezó el cuento. Por supuesto, te imaginarás todos los problemas que eso me trajo porque los seguidores, mucha gente que seguía al padre Núñez y especialmente el señor que lo acompañaba, pues se resintió y envenenó al padre contra mí y contra la gente, pues diciendo que se levantaron chismes ahí que yo me le estaba robando los libros o ya había robado los libros al padre Núñez, imagínate, porque las primeras cajas que empezamos a vender fueron libros traídos por Carmen Rosa, que los traía pues, en sus viajes, traía 2 cajas o algo así. Y así empezó todo hasta que ya hizo un pedido grande y entonces no te imaginas la guerra, hasta hicieron una publicación por este aparapico donde a mucha gente le llegó el, el mensaje diciendo que yo era un ladrón, que yo era un rico, que me querían que empecé más con los libros del padre Gobi. No te imaginas. Y coincidencialmente ese mensaje que te cuento le llegó a mi hija, que cuando lo vio se asustó y me llamó corriendo. Ya íbamos en un avión con Octavio y Carmen Rosa para una población de la costa, de la costa norte de Colombia. Y entonces yo que yo estaba hablando con la hija y bueno, pues no te preocupes, yo voy aquí precisamente con los representantes del padre Gobi, de modo que ellos se enterarán de qué está pasando. Listo. Entonces, claro, terminé de hablar con mi hija y le conté, me dice, Octavio, ¿qué pasó? Y no, imagínate lo que me está pasando. Que mi hija muy asustada porque dice que quién sabe qué consecuencias me traerá eso, qué enredos me irán a meter, que no sé qué. Dile que no te preocupes, dile que no se preocupe, que ni te preocupes en responder a eso, esos son los ataques que el movimiento le hace en todas partes, que no sé qué, las personas que no lo quieren, ¿no? Bueno, en fin. Y para de contar, fuimos a hacer la vuelta donde vivíamos, hicimos unos cenáculos por allá, bien bonitos, varias parroquias, una universidad y todo, fue muy bonito. Y de ahí siguió todo, pues, los comentarios que te cuento. Hubo mucha gente que llamaba a mi señora que insultarla por el cuento de los libros, que no sé qué. Después nos hicimos muy amigos, ya yo conocí al padre y me hice muy amigo de él. Y, y entonces me llamaba, me decían, vamos a hacer cena por otra parte. Entonces yo iba y lo acompañaba y toda la cosa. Pero con este señor de por medio que pues nunca me quiso, porque pues aparentemente era el negocio que él tenía ahí, como un negocio, digo, porque no entiendo si eso no tiene nada que ver de negocio para nadie, ¿por qué se molestaba? Entonces, bueno, pero esas son las vicisitudes que tiene este, este movimiento, pues estas cosas de la iglesia. Pues. Y eso a grandes rasgos fue la cosa, y después pues ya te imaginarás, o habrás oído muchas veces, cuántas veces he hablado de muchas cosas de las experiencias que hemos tenido. Experiencias muchísimas. Y
gente conocida muchísima también. Estuve en, estuve en los 50 años en Fátima, una cosa bellísima también. Conocí mucha gente, los sacerdotes, de los cuales más o menos teníamos ya referencia porque nos hablábamos por teléfono y eso. Pero fue una gran fiesta, una gran alegría ir allá y conocer a la gente en primer lugar físicamente y ver que somos una gran familia a nivel mundial, ¿no? mm. Eso, a grandes rasgos, es la relación nuestra con la Virgen. Sin duda, somos una gran familia que nos unifica, no importa el lugar de donde estemos, el cenáculo es uno solo, y ojalá se multiplicaran estos cenáculos. Y para su noticia como miembro del movimiento, ¿qué le ha parecido esto de que el padre Gobi el 1 de mayo se comience este proceso de beatificación? Pues es una gran alegría. Esto, desde que nos llegó la noticia, pues no ha hecho más sino propagar eso, porque pidiéndole a la gente primero que ore mucho, pero también que le pidan milagros al Padre Gobi, porque él está en ese proceso. Mm, Y el trabajo de beatificación consiste en eso, que tienen que presentar pruebas de milagros que él haya hecho, o que la Virgen haya hecho a través de él, o que el Señor haya hecho a través de él. Y eso pues es una cosa que nos motiva mucho, pues más nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro personal, mucho más por haber tenido la dicha de conocerlo. Conocer un santo en estos tiempos no es una cosa normal. mm, Vamos a tener un santo que vino a buscarnos, porque cuando tú te pones a analizar todo lo que te he contado, ¿quién crees que fue cómo llegó a mí, por qué vino y las cosas que pasaron? Eso no es cosa de él, es la cosa de la Virgen. así es. De otra manera no tiene explicación, ¿no? Así es. Y, ¿Y tú has visto frutos en Colombia con respecto al movimiento? Muchísimo, muchísimo. Es que tuvimos lamentablemente, la pandemia fue una cosa que mató muchas cosas en la iglesia. El encerrar las iglesias, pues nos mató en el sentido de que yo personalmente hacía cenáculos 2 o 3 veces por semana y especialmente los sábados teníamos alternativas en diferentes partes de la ciudad y fuera de Bogotá, porque pues eran los sábados, los fines de semana pues teníamos ya cenáculos más grandes en determinados sitios y cubríamos toda la ciudad, muchos cenáculos habían cuando eso. Asimismo nos salíamos a otras poblaciones y encerrarnos fue terrible, pero a su vez, como lo he dicho muchas veces, eso fue así como el demonio ataca a la iglesia, el Señor aprovecha y la Virgen aprovecharon eso para crear la gran familia a nivel mundial. Eso fue una bendición que tal vez el demonio sin darse cuenta facilitó. Y si no, no estuviéramos hablando tú y yo en este momento. Claro, no, yo por lo menos te conocí en el movimiento sacerdotal mariano de España con el padre Sí, sí, Andrés, sí, que claro. ellos también comenzaron en pandemia con estos cenáculos por las redes y que mucha gente de habla hispana participa y es bonito cómo nos une la Virgen. Y de ese cenáculo nacieron los cenáculos en los diferentes países del mundo, porque primero nació ese y empezaron, y a los pocos meses prácticamente empezaron los de los demás países, República Dominicana, eh, Brasil, Argentina también tuvo su nacimiento, no fue, ese fue más tarde. De Chile sí no tuvimos, aunque conocíamos chilenos que entraban a los cenáculos, pero no teníamos Mm, conocimiento. Incluso hoy en el cenáculo de hoy que no te vi, en el cenáculo de formación, que finalmente no hubo formación, se hizo un cenáculo bastante largo porque hubo participación
sobre el conocimiento y las cosas y las experiencias de algunas personas y se comentaron ese tipo de cosas que estamos hablando hoy en día, lo que estamos hablando en este momento, Ujú, de cómo nacieron esas cosas a raíz de lo de España. mm, Pero eso fue una explosión que se dio casi, ¿cómo digo yo? Casi simultánea, porque fue muy poco tiempo después de España que ya todo el mundo empezó a crear sus cenáculos y se volvió una cosa mundial. sí, Entonces ha sí. sido de gran bendición porque pues nos hemos conocido no solamente a nivel personal, la gente nos conocimos en, en estas reuniones de colevalencia que han ido otras personas y ya han conocido los sacerdotes y entre ellos se han conocido después en Fátima. Eso ha facilitado mucho más las cosas para que cuando entramos por Zoom y todo esto, pues vemos las caras y ya es, ah, no, pues este ya lo conocía, esta señora ya también. Entonces, eso ha sido una cosa muy grata porque es como la familia que no tienes orante, porque tú eres orante y tienes seguramente algún círculo pequeño de la familia, pero no toda la familia se mete porque no necesariamente son orantes. Mm, Entonces somos un grupo de personas dentro de los grupos familiares, mm. mientras que con el movimiento tienes personas que tal vez son como más allegadas y más familiares que la misma familia. Curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Dios mediante nos encontraremos en uno de estos encuentros virtuales nuevamente, Benjamín. Pues Y, ojalá, hombre. y muchas gracias por este tiempito que nos regalaste con tu testimonio. Bendiciones, mi querido hermano. Un abrazo. Bueno, video, Dios te bendiga y gracias por tu llamada y éxitos en lo que estás haciendo. Bien, pues, muy amable.